Este video llega gracias a... Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. Muy buenos días, son ya las 8:08 de la mañana. Iniciamos Ampliación de Noticias. Fernando Caraballo y Mávila Huertas los acompañamos a partir de esta hora. Un día que convoca varias protestas en la capital. Son varios pliegos de reclamos los que se van a sumar en esta manifestación, que desde ya esperamos todos se desarrolle en un marco de paz, tranquilidad y orden, al margen, por supuesto, de que haya que reconocer los motivos y aceptar que realmente hay reclamos, por lo menos en algunos de los sectores que participarán el día de hoy, que están plenamente justificados para expresar un descontento con la clase política actual. Fernando, muy buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días a quienes nos oyen, nos ven y nos siguen por plataformas digitales. No puedo sino respaldar lo que has dicho tú. Necesitamos observar con mucho cuidado, con mucha atención, con mucho respeto lo que suceda hoy en nuestro país, porque hay un clima de malestar en muchos sectores, indudablemente. Se habla en consecuencia de manifestaciones en 38 ciudades, entre ellas en Lima, pero no podemos sino reafirmar que esas manifestaciones, por muy justificadas que sean, tienen que respetar el derecho de todos y el derecho a trabajar y el derecho a desplazarse de todos. Es decir, rechazar toda forma de violencia contra personas o contra propiedades públicas o privadas. Empezamos el programa a esta hora con Monseñor Carlos Castillo. Él es arzobispo de Lima. Le queremos agradecer que haya aceptado participar del programa esta mañana. Monseñor, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarlos en esta mañana a todos. Esperemos que tengamos una jornada interesante de reconocimiento de las cosas más importantes que necesita el país realizar y solucionar, ¿no? De acuerdo. ¿Cuál sería su invocación a quienes van a salir a las calles el día de hoy, Monseñor? ¿Y cuál sería su invocación, por otro lado, a las autoridades? Porque pareciera que como sociedad hemos llegado a un punto muerto en el que ya no cabe el diálogo entre la clase que dirige el país y los ciudadanos. Nuestro país lleva una acumulación excesiva de falta de participación. La democracia solamente puede subsistir tachando la democracia desde las bases de la sociedad, dialogando con todas las bases, escuchando los clamores de la gente, y eso es lo que se ve expresado hoy día. En el fondo, hace mucho tiempo hay cosas muy retenidas de cantidad de problemas, inclusive el resultado de las últimas elecciones iba en ese sentido, no porque sea la mejor persona, pero sí porque hay clamores que no se responden. El Perú sin participación y sin un horizonte de bien común no puede subsistir, y justamente siempre fue la polémica de los inicios de la República con los caudillos que pretendían su pedazo, su interés y no el bien de todos. Y eso está pasando hoy día también en cierta actitud permanente de que quien dirige cree que puede gobernar solo, que puede legislar solo, que puede decidir, por ejemplo, cosas de justicia solo o en su defecto en relación al grupo que lo rodea. Ese criterio individualista es el que está en bancarrota en el mundo, y por eso el mundo está acá tan convulsionado. Estamos llamados a superar el individualismo y el grupismo, incapaz de poder solucionar los problemas de todos. Por eso a mí me parece que hoy día, como bien ha dicho la Conferencia Episcopal en su comunicado, estamos ante la exigencia de reconocer los derechos ciudadanos en la gran cantidad de mayoría absoluta del país, en todas las provincias. Tengo entendido que son 38 regiones que pagan, en donde el tema no es la toma de Lima. Eso es un señuelo, es una cosa excesiva de algunos, y también algunos otros que quisieran que se produjera una gran catástrofe. No se puede desear eso. Se trata de un movimiento social
consciente, responsable de las necesidades. Ya tenemos el antecedente hace unos días de la marcha LGTB, que ha sido sorprendente porque ha tenido casi 200.000 personas, y entonces en donde se han sumado otras fuerzas, porque hay nuevas situaciones, nuevos derechos, nuevos reclamos, y además hay reclamos antiguos también. Sin duda. De cosas que no se solucionan, ¿no? Sin duda. Entonces la iglesia reconoce, y nosotros llamamos a que todos tengamos un ejemplo de participación democrática con esta movilización, que sea una cosa digna, bien hecha, y que además los manifestantes que han pedido permiso para hacer esto, pues puedan controlar también cualquier desván, cualquier evasión del respeto al derecho de todos, ¿no? Sobre todo la propiedad privada y pública. Monseñor Carlos Castillo, buenos días. Desde los comienzos de su pontificado, hace ya 10 años, el Papa Francisco ha reiterado llamamientos al diálogo, a una cultura del diálogo que reemplace a una cultura de la exclusión. Y esto se expresa en sus formas extremas, como las guerras, contra las que no ha cesado de pronunciarse. Y ha emitido el Papa en varias oportunidades saludos al pueblo peruano. Y lo recordamos cuando estuvo en Lima, admirando aspectos de nuestra sociedad y de nuestra ciudad. Por eso yo quisiera saber, ¿cómo condensaría usted lo que es la actitud de la Iglesia Universal frente a lo que amenaza la paz en una sociedad? ¿Qué es la codicia de unos? ¿Qué es la corrupción? Pero ¿qué es la tentación de la violencia también? Te agradezco mucho la pregunta, porque el Papa ha, podríamos decir, puesto el dedo en la llaga del mundo actual, en donde ya la condición, diríamos, que decía individualista, neoliberal absoluta, que puede desarrollar la economía sin límites, sin visión de conjunto, eso se ha agotado, ¿no? Entonces el Papa ha puesto el dedo en la llaga porque él plantea que las cosas siempre se resuelvan con un diálogo, no solamente por razones, digamos, cristianas, de que el Señor nos dice que amémonos unos a los otros. Eso está muy bien, eso es el punto de partida, pero eso tiene relevancia cuando en una época las cosas se ponen demasiado agudas justamente por ese problema, y entonces es hora de dar un salto de calidad en la fraternidad, en el hermanamiento de la sociedad en el mundo. Entonces hoy día no es solamente una cuestión ni siquiera urgente, es indispensable. O sea, no es posible seguir viviendo de la manera como hemos vivido hasta hoy. Y tenemos que convencernos de eso para poder superar las grandes contradicciones que existen hoy día en el mundo, en las guerras. Y estamos nosotros en uno de los países que, por ser muy distinto, muy diverso, y por estar en el margen de la sociedad, es eso que algunas veces se llamaba uno de los eslabones débiles del mundo, en donde se puede quebrar todo, porque también somos un país que climáticamente, en una crisis climática, va a ser muy afectado. De acuerdo, monseñor. Yo le ruego que nos espere un instante, vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra conversación con usted, Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Hacemos una pausa y retomamos esta entrevista con la que estamos iniciando, Mavi, la ampliación de noticias. Vamos a la pausa. En el centro de Lima. Vamos a retomar ahora nuestra conversación con el obispo de Lima, el monseñor Carlos Castillo. Monseñor, si nos escucha. Sí. Sí. Mucho gusto. No, al contrario, a usted por la espera. Usted en algún momento, en alguna de sus respuestas, hace unos instantes nos decía que siente que hay una actitud por parte de quien dirige el país de no querer aceptar ayuda, que se quiere gobernar solo, que se siente que se puede gobernar solo. La Iglesia en otras ocasiones ha tocado la puerta de los gobiernos y ha ofrecido su ayuda como intermediario. En esta ocasión, ¿usted qué propondría para romper esa actitud al margen de la invocación que ya ha hecho? Mávila, mira, yo creo que
después de esta marcha y después de estas manifestaciones, pienso que van a tener cierta consistencia y espero que sean pacíficas, y convoco a que mantengamos la paz, que es la única manera de dialogar con profundidad y con contundencia. Me parece que se tendría que convocar a todas las organizaciones, tanto en las regiones como en el centro, porque no es solamente manifestaciones en el centro, son manifestaciones en cada región, porque también en las regiones hay corrupción y hay gasto inútil del dinero que se da para toda la gente. Y entonces eso es lo interesante de esta manifestación, que implica la diversidad de zonas del país. De acuerdo. Reconocer esa diversidad, claro, y convocar a quienes representan esa diversidad de reclamos, mientras, por supuesto, no se trate de grupos radicales o violentistas. Así es, que no tienen ninguna voz, sino la voz usan. Cuando se usa la violencia y las armas, lo que se está haciendo es denigrar la participación. La participación siempre es pacífica, y la Iglesia sin duda tiene que rechazar eso, porque no existe violencia buena, no existe. Las violencias todas son malas. Si usted tiene que participar en los ritos de la celebración nacional dentro de 2 semanas, el 28 de julio, con una homilía, y recordamos la que pronunció el año pasado, cuando el presidente era todavía Pedro Castillo, en donde invocó el ejemplo del general San Martín sobre la renuncia como un acto de desprendimiento. Me imagino que vendrá ya meditando en lo que pasa en nuestro país para preparar su homilía del próximo 28 de julio. Me pides un adelanto todavía, tengo que meditar un poco más. De acuerdo. Pero sí es cierto que el abandono de la escucha y la participación organizada de la gente es un suicidio político en este caso, pero también es una especie de aislamiento, porque no se conoce mucho la realidad. Si no se tiene actitud, yo creo que simple y llanamente conviene dejarlo a otra persona o ver una manera de implementarlo. Muchas gracias. Si se tiene, se debe tener siempre escuchando, y hay maneras. Hay los cabildos abiertos, hay en las universidades los claustros plenos, hay la participación popular, y para escuchar y para decir, bueno, que si estoy haciendo bien o mal, ¿no? A mí me dio mucha alegría cuando hicimos la Asamblea Sinodal del año 20, ¿no? Que fue excelente, porque nos dijeron todo lo que había que cambiar en la Iglesia. Estamos tratando ahora, a fin de año haremos una Asamblea General otra vez de toda la diócesis de Lima, para ver qué hemos avanzado y qué cosas tenemos que rectificar. Muy bien. Además, hoy día nadie es Dios para gobernar. Inclusive Dios es trinitario. Por eso la Santísima Trinidad es comunitaria, es sinodal. Muchas gracias, Monseñor, por sus palabras, por su tiempo, que su función a la cabeza de la Iglesia del Perú se haga de la mejor manera posible, promoviendo los valores evangélicos como nos lo he explicado ahora. Muy buenos días, Monseñor Carlos Castillo. Muchísimas gracias. Buenos días. Son las 8:30 y bueno, nos toca conversar ahora con el politólogo y exdirector del Centro Carter en el Perú, Luis Fernando Núñez. Luis Fernando, muy buenos días. Buen día para ustedes. Tenemos que ir a una pausa, son las 8:30 en punto, pero me gustaría que nos digas en qué punto coincides con la reflexión que ha hecho Monseñor sobre la manera en que ha cambiado esta movilización, la de hoy, en relación a la que presenciamos a inicio de año. Vamos a la pausa y regresamos, 8:30.